¿Qué significa la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Alguna vez te has preguntado si se puede blasfemar en esta generación en contra del Espíritu Santo? ¿Y por qué dice la palabra de Dios que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y además dice que se puede perdonar, blasfemar contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Pues si en algún momento te has hecho esas preguntas, quédate con nosotros porque a partir de este momento vamos a contestarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es correcto y estamos aquí en el podcast Crece. Yo soy Ulises Salinas, estoy con el pastor Ariel Salinas y vámonos de un solo. Un gusto. Vamos a desarrollar este tema y vamos a responder a 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, el término blasfemia significa calumnia, reproche, o hablar de forma irreverente en contra del Espíritu Santo. Y eso está en Mateo 12:22. Ahí nosotros vemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Dios es Dios el Hijo, está haciendo un excelente y un tremendo milagro, ¿verdad? ¿Cuál es el milagro que está haciendo? Está sacando un demonio de una persona que estaba ciega y estaba muda esa persona. Entonces, miren lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Mira lo que era, un endemoniado, ciego y mudo. Y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, cuando hace este milagro, los fariseos le dicen, lo ha hecho por obra de Belcebú, ¿verdad? Es decir, por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios, se está echando fuera este demonio. En ese contexto de la negación de los fariseos de este gran milagro que fue hecho realmente por Dios, y ellos sabían muy dentro de ellos que ese milagro había sido hecho por Dios, ellos lo niegan y se atreven por su odio a Jesús a decir, no, eso no lo hizo Dios, sino que lo hizo Satanás. En ese contexto, el Señor Jesús les dice, toda blasfemia les va a ser perdonada, pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no les va a ser perdonado. Los líderes religiosos, para no reconocerle como el Hijo de Dios, porque ya la gente estaba murmurando, dice el contexto, y estaban diciendo, ¿será que este es el Hijo de Dios? ¿Será que este es el Mesías? ¿Será que este es el Salvador? Y para no reconocerle como Hijo de Dios y sabiendo bien lo que estaban haciendo, con toda deliberación atribuyeron este milagro a Satanás. Imagínate lo que está pasando. En pocas palabras, le están llamando a lo blanco negro y a la luz le llamaron oscuridad. A lo puro lo llamaron impuro y a lo celestial lo llamaron infierno. Entonces, el problema de ellos era de cabeza, no era de la cabeza, del conocimiento, sino del corazón. Uh-huh. Y es ahí donde se comienza a ir en contra del Espíritu Santo. Ellos tenían un problema del corazón. El conocimiento lo tenían, sabían, pero su problema era del corazón. Odiaban a Jesús y no querían reconocerle que Él era el Salvador. Pero es interesante saber que si se cierra los ojos, si uno cierra los ojos, se apaga la luz, ¿verdad? Pero no quiere decir que se hayan apagado las luces que tenemos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se apaga la luz en tus ojos, no quiere decir o no puedes ignorar, por más que cierres los ojos, lo que estaban viviendo en carne propia, lo que estaban experimentando. Simplemente ellos cerraban sus ojos, correcto, ¿verdad? Del corazón para no ver realmente lo que estaba sucediendo. Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Vamos a empezar por ahí. Si hay alguien aquí que nos escucha y dice, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Dios puede perdonar pecados? ¿No puede perdonar pecados? Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado, no importa el pecado que sea. He escuchado que de pronto dicen muchos, no, si de repente hago algo malo, después me voy con los cristianos y ya Dios me perdona. Sí, no, así poniéndolo en forma de... Sí, por eso dicen que las mejores novias son las cristianas. También, que porque después oran juntos. Ajá. Y ya se acercan a Dios. Le echan la culpa al diablo. No, qué tremendo. Pero, tremendo. Pero es verdad que Dios, si sin tú conocer a Dios, te acercas a Dios, Dios te va a perdonar cualquier pecado, pero aquí viene el pero. Aquí viene el pero. El pero es, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una condición para recibir el perdón de Dios y es el arrepentimiento sincero.
¿Okay? No es el jugar, es el arrepentimiento sincero del corazón para que pueda recibir el perdón de cualquier pecado. Ahora, los líderes manifestaron una actitud impenitente. Ellos mismos se excluyeron de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir. Prefirieron y amaron más las tinieblas que la luz. La decisión deliberada y permanente para obrar contra el propósito de Dios. Es decir, ellos bien sabían que lo que estaba sucediendo ahí era de Dios, pero aún así lo negaban y estaban yendo en contra del propósito de Dios. Por eso que es que lo peor que nos puede pasar es ir en contra de los propósitos de Dios. Como el caso de Judas cuando entregó a Jesús a sus enemigos, ¿verdad? Con un beso. Exactamente les estaba pasando esto a los fariseos. Tales personas quedan cristalizadas en su actitud de rebeldía y de rechazo del evangelio y del mismo Jesús. Marcos le llama a este pecado el pecado eterno para el cual no hay perdón. Juan habla del pecado de muerte. A la blasfemia del Espíritu Santo así le llama el pecado de muerte. Mateo dice que nunca tendrán perdón estas personas que blasfeman en contra del Espíritu Santo ni en este siglo, ni en el mundo venidero, ni en este mundo, ni en el venidero. Entonces, queda la siguiente pregunta. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, pero la blasfemia contra el Hijo sí? Y aquí viene la respuesta. Lo que Jesús tenía en mente es que la función del Espíritu Santo es la de convencer de pecados. Entonces, si alguien blasfema en contra del Hijo, todavía queda el Espíritu Santo para redarguir de pecado y que la persona venga y se arrepienta. ¿Verdad? Entonces, pero cuando se rechaza al Espíritu Santo, que es la única provisión de Dios para redarguir de los pecados y llevarla al arrepentimiento, ya no queda absolutamente nada más. Cuando uno blasfema contra Jesús, aún el Espíritu puede convencerlo y decirle, hey, te equivocaste. Le empieza a redarguir, empieza a decirle, no, eso no está bien. Pero el Espíritu Santo todavía le puede convencer, aunque se haya blasfemado en contra del Hijo. Pero una vez se blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único que nos puede acercar a Cristo y nos da convicción de pecado, ya no queda más esperanza. Entonces, en resumen, vemos que el pecado de los fariseos y de los seduceos era premeditado. Y vamos a ver ahora a una pregunta que yo sé que seguramente muchas personas en la audiencia ya se deben estar haciendo. Pero y quizás ni cristianos, si es que nos está escuchando alguno por ahí, ¿no? Que digan, pero no que Dios es uno y está dividido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se supone que es uno mismo. Entonces, si blasfemas contra uno de los tres, pero son uno mismo, ¿por qué? O no, al blasfemar contra el Espíritu Santo ya blasfemaste contra los dos, y al blasfemar contra cualquiera de los otros dos ya blasfemaste contra el Espíritu Santo. ¿Qué responderías a eso, Ahí pastor? nos iríamos a la obra de cada uno, ¿verdad? A la labor, al trabajo de cada uno. Por ejemplo, la labor del Espíritu Santo dice que es convencer al mundo de pecado, juicio, ¿verdad? Entonces, en esa labor, a pesar de que son uno, pero la labor de redarguir, de convencer de pecado, dice la Escritura, nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Entonces, si se blasfema en contra de esa persona, estás yendo en contra de la labor que él hace, estás yendo en contra del trabajo que él hace, y si tú lo quitas de la ecuación, Ulises, ya no queda nada más. Pongamos este ejemplo. Imagínate que solamente te tengo a ti, ¿okay? No tengo a nadie más en el mundo que me pueda ayudar. Y debo $10,000 y tú los tienes y tú me puedes ayudar a pagar esos $10,000. Entonces, pero yo en lugar de tratarte bien, de estar bien contigo para que tú me ayudes, lo que hago es que te empiezo a ofender, ¿verdad? Te empiezo a maltratar, te empiezo a injuriar, te empiezo a decir un montón de cosas, incluso hasta malas palabras. Si yo te quito a ti de la ecuación, en lo que tú puedes hacer por mí, ya no me queda absolutamente nada más. No hay nadie más quien me pueda ayudar. Porque esa ayuda que tú me ibas a brindar de prestarme ese dinero, ya nadie más la puede hacer.
Sí, y es interesante, man, que muchas veces, o sea, eso se escucha en todos lados, que se perdonará cualquier blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Y cualquier persona lo repetimos y lo volvemos a repetir y lo enseñamos y lo volvemos a enseñar más adelante, pero nunca nos vamos a la base del por qué. Y es bien interesante, man, que me gustaría que lo volvieras a recalcar. O sea, el por qué el Espíritu Santo, la blasfemia contra él no es perdonada es por su labor. Por su labor, por su obra. Exacto, entonces, exacto. Si quieres repítelo para que quede específico. Ajá. En el Espíritu Santo, Él es el único quien nos puede dar convicción de pecado, el único quien nos puede acercar al Padre, el único quien nos puede ayudar para poder recibir esa salvación y esa vida eterna, el único quien nos puede mover a un verdadero y genuino arrepentimiento. Si tú lo quitas de la ecuación, te quedas sin esperanza. Mientras que si tú blasfemas del Hijo, por eso Jesús lo está diciendo. Jesús está diciendo, bueno, blasfemaron de mí, me injuriaron, me maltrataron, me ignoraron, me hicieron a un lado, pero aún así está el Espíritu Santo diciéndoles, hey, les está redarguyendo, hiciste mal, arrepiéntete. Porque el Espíritu Santo da testimonio del Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Sin importar lo que tú hablaste del Hijo, todavía tienes la persona del Espíritu Santo quien te está ayudando a que te arrepientas. Pero si tú quitas esa ayuda, te quedas sin esperanza. Es correctísimo. Entonces ¿qué sucede aquí? Fue premeditado, fue la culminación de un largo proceso de rechazar el testimonio y la palabra de Jesús en la historia de los fariseos y los saduceos. Pero también fue un pecado a sabiendas, es decir, ellos sabían perfectamente que estaban violando los dictados de su propia conciencia, por lo tanto fue un acto deliberado, solamente por el odio que le tenían a Jesús. La pregunta que sigue es, ¿se puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo en esta generación? Y la respuesta, Ulises, es sí. Pues hay más evidencias hoy más que nunca del poder de Dios obrando en todo el mundo con obras de sanidad, milagros, etcétera. ¿Ok? Entonces, si tú blasfemas en contra del Espíritu Santo y niegas lo que Dios está haciendo, las sanidades, los milagros, el poder de Dios, estás blasfemando en contra del Espíritu Santo si se lo atribuyes a otra cosa, como lo hicieron ellos, ¿verdad? Aún peor, y lo más terrible de esto es que hay evidencia en el poder transformador del Evangelio, obrando en la vida de millones y millones, en la redondez del mundo, cambiándolos y transformándolos. Lo que no hacen los centros de rehabilitación, los que no hacen, ¿cómo le llama? AA, ¿verdad? AA. Alcohólicos Anónimos, lo que no hacen las cárceles, etcétera. Dios sí lo hace. Cambia a las personas y las transforma. En una ocasión alguien me dijo, pastor, es que la iglesia cristiana tiene fama de que ahí entra lo peor de lo peor. Los adictos, los que tienen problemas matrimoniales, los que tienen... Y es correcto. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero el asunto poderoso del Evangelio de Cristo es que Él lo cambia y lo transforma todo y nos saca de la inmundicia y nos llena de luz. Nadie puede negar eso y eso es por la obra del Espíritu Santo. Si tú niegas y blasfemias en contra de ese Espíritu Santo que es el que puede hacer esa transformación, ya no hay más esperanza. Entonces, el que persiste en rechazar estas evidencias y atribuirlas a Satanás, atribuírselas a otras cosas, se encuentra en la misma compañía con los fariseos y los saduceos. Entonces, ¿se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo hoy en día? Sí. Y ese es el cuidado. Ya no hay esperanza porque no hay quien te acerque a Jesús, quien te mueva al arrepentimiento, quien te ayude a que te arrepientas y pidas perdón por lo que hiciste. Así que lo que podemos sacar de bueno de todo esto es que si tú sacaras al Espíritu Santo de tu vida, sería como sacar una parte súper importante de una ecuación y sin esa parte ya no vas a poder resolverla. Ya no hay respuesta. Por lo tanto, cualquier blasfemia contra el Hijo te puede ser perdonada, contra el Padre te puede ser perdonada, pero una vez que lastimas a esa persona que es la única que te puede decir o hacer sentir en tu conciencia, en tu corazón, en tu interior, que estás haciendo las cosas mal, estás sacando esa parte súper importante, si no es que única, necesaria. Única y necesaria. Necesaria para que puedas
salir de ese círculo en el que estás o de ese agujero en el que estás para después poder dar esa vuelta en 180 grados e irte al lado contrario hacia donde ibas. Por lo tanto, nuestra invitación para el día de hoy es que tú nos digas, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Sigue existiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Será que ya cesó? ¿Será que nosotros estamos equivocados y que estamos enseñando herejías? Ustedes dejen en los comentarios y si les gustó, dejen el botoncito de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido para todo esto de las redes sociales. Y pasó algo más que quieras agregar. Y para cerrar, nada más recordarles, antes de burlarte, antes de hacer cualquier cosa, piénsalo 2 veces y piensa en el término blasfemia. ¿Qué significa? Calumniar, reprochar y hablar de forma irreverente y maligna ante lo que sabemos que sí es de Dios. Por mi parte es todo. Y yo te diría, mientras más respeto, mientras más políticamente correctos, mientras más temor reverente en contra del Espíritu Santo, no en contra, hacia el Espíritu Santo tengamos, muchísimo mejor. ¿Ok? Ánimo. Bueno, nos vemos la próxima. La próxima.